En este video crearemos una función para buscar registros en un Google Sheet y mostrarlos en una tabla HTML. Si se ingresa un número que no se encuentra, se mostrará un alert y borrará el contenido de la tabla que pudiera existir. La función que vamos a crear buscará dentro de la hoja registros todos los datos que hay en esta tabla y dentro de la columna inventario buscará todos los registros que cumplen con dicho número ingresado y devolverá toda la fila de datos de este registro. Entonces hay que definir nuestra función. Voy a llamar esta función buscar mantenimientos. Esta función requiere un parámetro que será el número de inventario a buscar. Entonces vamos a ingresarlo y le asignaremos un valor por default. Este número será el 102536. Solamente nos va a servir para pruebas. Si no se le asigna ningún valor o se le pasa ningún parámetro, se le asignará este valor por default. Primero, crearemos un array vacío para ir almacenando todas las filas que cumplen con el criterio del número buscado. Vamos a abrir y cerrar corchetes para que tenga el formato de un array. Ahora vamos a ingresar a nuestro spreadsheet, a la hoja y a los mantenimientos, que son todos los datos en la hoja buscada. Aquí recuerda que el método getDataRange obtiene todas las celdas o todo el rango que contiene datos en las celdas. Y vamos a utilizar el método getDisplayValues para obtener los valores como cadenas de texto. Voy a imprimir aquí los mantenimientos. Y aquí está toda la lista con los datos que hay en la hoja. Aquí están los números de inventario, que es donde vamos a buscar. Voy a borrar este console. Vamos a agregar unos espacios y vamos a iterar a través de cada una de las filas. Entonces vamos a utilizar el método forEach, que recibe por default un argumento que es cada fila. Vamos a llamarlo mantenimiento. Y aquí evaluaremos cada uno de los valores de la fila en la posición 0. Si es igual al número de inventario, entonces deberíamos de almacenar ese registro en el array mantenimientos realizados. Para almacenar las filas que cumplen con el criterio dentro del array, utilizaremos el método push. Este método agrega un elemento al final del array. Entonces aquí sería push y agregaremos el mantenimiento, o sea, toda la fila con todos los datos. Esto se va a hacer por cada una de las filas. Entonces, al finalizar el bucle, necesitamos devolver los mantenimientos realizados. Vamos a hacer un console para probar que sí devuelva los elementos correspondientes. Y aquí está, fíjate que solamente devolvió 3 filas con datos porque son las únicas que cumplen con la sentencia if. Si cambiamos el número de inventario, se devolverá un array actualizado con los mantenimientos realizados de este número. Aquí están. Entonces, la función ya está lista. Ya la puedes mandar llamar desde aquí mismo o desde tu aplicación web. A continuación, veremos cómo llamar esta función, pero desde una aplicación web.
Dentro de tu aplicación web, en la tabla que quieras agregar el filtro, necesitas por lo menos un input para ingresar el número a buscar y un botón para lanzar el evento. Aquí está la tabla donde se irán agregando los registros. Estos dos inputs los dejaré fijos ya que todos los registros tienen el mismo número de inventario y es el mismo artículo, y lo que cambia es la fecha, la descripción y la persona que atendió. Entonces, dentro de tu HTML vas a buscar la tabla que quieras realizar el filtro. Aquí la vamos a construir desde cero. Ya tenemos agregadas las bibliotecas de Bootstrap y ya tenemos un div con la clase Container. Vamos a agregar otro div con la clase Row para que estén en la misma fila tanto el input como el botón. Entonces vamos a Bootstrap y dentro de cualquier layout o dentro de la sección Forms puedes copiar cualquier input y pegarlo aquí. Si te fijas, este input tiene un div superior que lo encierra, que tiene la clase columna. Esta clase pues es para que le dé su espacio a este input y el otro div con la clase columna le dará el espacio al siguiente elemento, que en este caso será nuestro botón. Hay que agregarle un ID único a este elemento. El ID va a ser textbox-número de inventario. También hay que modificar el placeholder y hay que agregar cualquier texto indicativo, en este caso será número de inventario. Ya lo tenemos, entonces ahora hay que agregar el nuevo botón. Podemos ir a la sección de botones dentro del framework y copiar cualquiera de ellos. Voy a copiar el primero y lo voy a insertar en otro div que debe de tener también la clase columna. Aquí está. Entonces necesitamos crearle un evento a este botón para que se lance la acción cuando es presionado. La función que se va a ejecutar es la función buscar registros. Aquí está ya nuestro input y el botón, solamente que está totalmente alineado hacia arriba. Entonces vamos a modificar eso con algo de estilos. Primero, al div container le podemos dar un margin top de 5 para que lo separe hacia abajo. Y a la columna le vamos a agregar un ancho de 3. Para que no ocupe el 100% de espacio que tiene. Mira, aquí ya está, ya se ve un poco mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es centrarlos dentro de la página. Entonces, al div que tiene la clase Row, vamos a agregarle la clase Deflexed y también vamos a agregarle la propiedad Justify Content-Center para que los alinee en medio. Y pues también le vamos a poner un margin inferior de 3. Aquí están ya en el centro los elementos. Y ahora nos faltan los dos inputs y la tabla base para ir insertando los registros. Entonces, debajo del div row, que era el que contenía toda esta fila de elementos, vamos a crear otro div con la misma propiedad, con la misma clase. Vamos a alinear los elementos de manera horizontal y también los vamos a centrar. Nada más que ahora vamos a centrarlos con la propiedad Evenly para que les agregue un espacio también al lado izquierdo y al lado derecho. Y les vamos a agregar un margin inferior también de tamaño 3. Aquí está el div principal para estos dos elementos. Vamos a crear otro div con la clase columna para el primer input. Y voy a copiar este div para el segundo input.
Entonces aquí están. En el primero insertaremos el primer input. Voy a copiar este de aquí arriba. Vamos a dejar el mismo placeholder, pero vamos a modificar el ID, ya que debemos de actualizarlo más adelante. Entonces necesitamos un ID único, que en este caso será nada más número de inventario. Y le vamos a agregar la propiedad read-only para que no se pueda ingresar ningún tipo de texto adentro. En el segundo input vamos a modificarle también el ID y el placeholder, es lo único que necesitamos actualizar. Actualizamos y aquí están ya los dos inputs que parecieran labels, en los cuales solamente va a mostrar información. Entonces ahora vamos por la tabla. Aquí abajo de los divs vamos a ingresar la etiqueta table. Le vamos a asignar su ID, que en este caso sería pues mantenimientos table. Y también le vamos a agregar una clase para el diseño más que nada. Entonces la primera clase le dice que es una tabla y la segunda muestra las filas de distintos colores. Dentro de la tabla necesitamos un encabezado. Entonces creamos la sección Table Head y aquí adentro necesitamos una fila para estos encabezados. Vamos a crear nuestro primer Table Header. Si vamos a nuestro spreadsheet, podemos ver que solamente requerimos 1, 2, 3 columnas. Entonces, la primera de ellas será la fecha del mantenimiento. Voy a copiar y pegarlo 2 veces más. La segunda columna es para la descripción. Y la tercera para la persona que atendió el ticket. Después del table head necesitamos nuestro table body. Le asignamos su ID, que en este caso será mantenimientos table body. Y cerramos. De momento pues va a estar vacío, ya que aquí es donde se van a ir insertando todas las filas que traemos desde el spreadsheet con la función que ya creamos. Es decir, aquí se va a insertar esas filas a través de un template. Entonces necesitamos crearlo. Recuerda que un template es un segmento de una estructura HTML que no se va a renderizar hasta que la ocupemos. Si quieres ver cómo crear templates más detenidamente, arriba te dejo el enlace al video. Le asignaremos el ID mantenimientos row, ya que va a representar cada una de las filas que se van a insertar dentro de la tabla. Este template tendrá un contenido de un table row. Cerramos el template para que no se nos vaya a pasar. Y aquí vamos a agregar los table data. Vamos a agregarle una clase a todos. Recuerda que los vamos a duplicar, entonces no pueden tener IDs porque se van a duplicar y estos deben de ser únicos. Entonces la clase será mantenimiento fecha. Y cerramos el table data y vamos a copiar y pegarlo otras 2 veces. Ok, el segundo table data va a ser mantenimientos descripción. Y el tercero va a ser mantenimientos atendió. Perfecto.
Perfecto, ya tenemos toda nuestra estructura HTML, solamente nos falta programar el comportamiento para que cuando se presione el botón se llene nuestra tabla. Entonces, bueno, primero voy a modificar el texto del botón, le habíamos dejado el que trae por default, entonces vamos a asignarle el texto buscar y voy a copiar la función buscar registros, que es la que se va a ejecutar cuando se presione dicho botón. Entonces vámonos a nuestras etiquetas script y aquí vamos a definir la función buscar registros. Lo primero que haremos es obtener el valor que se ingresó en el input. Entonces utilizaremos el método getElementById, que va a buscar en el document el elemento que tenga el ID, que era, vamos a ver aquí arriba a ver cuál era. Es este de aquí, el del input, textbox número inventario. Y almacenaremos el valor de este elemento. También debemos de almacenar los otros dos inputs que contienen la información. Entonces utilizaremos el mismo método, pero agregaremos el ID que les corresponde. Es este de aquí, número inventario nada más. Y el otro lo llamaremos info artículo. Con el mismo método le asignaremos el ID artículo. Listo, entonces ya tenemos acceso a los elementos importantes. Ahora ya vamos a mandar llamar la función desde el lado del servidor. Esto se hace con el método google.script.run y necesitaremos una callback function que se ejecute cuando se haya recibido un resultado desde el servidor, es decir, desde la función que va a acceder al Google Sheet. Así le vamos a dejar por lo pronto. Y vamos a mandar llamar la función que creamos, que se llama buscar mantenimientos. Y le vamos a enviar como parámetro el número de inventario, el que se ingresó en el text box. Recuerda que esta función nos devolverá un array que en este caso llamaremos info. Entonces debemos de trabajar con esta información. Primero debemos de acceder al elemento table body, que es donde se van a insertar las filas. Entonces accedemos con el método getElementById y le asignamos el ID del table body. Vamos a ver cuál es, era este de aquí, mantenimientos table body. Aquí está. Y primero que nada vamos a borrar el posible contenido que hubiera dentro de la tabla. Entonces vamos a utilizar para hacerlo rápidamente el método innerHTML y le vamos a decir que está en blanco. Ahora necesitamos una condición para evaluar si sí se devolvió información desde el spreadsheet, es decir, si sí se encontraron datos. Entonces vamos a decir que si el array info tiene un tamaño mayor a 0, vamos a construir la tabla. Entonces al elemento info inventario le asignaremos un valor del array. Como el número de inventario siempre será el mismo, pues le podemos asignar el que esté en la posición de fila 0 o cualquier fila y la columna 0, ya que también es pues la columna 0. Y al info artículo le asignaremos el valor del array info, pero en la columna 1.
aquí es donde se van a ir asignando los valores. Estos valores son siempre el mismo porque están en esta columna, pero siempre representan al mismo artículo. Lo que va a variar son estas columnas, que son las que vamos a insertar por template. Entonces aquí sí necesitamos iterar por cada una de las filas del array info. Vamos a llamar a esta fila un mantenimiento en particular. Y aquí primero vamos a acceder al template. Con el elemento getElementById asignamos ahora el ID del template, que es, aquí está, mantenimientos row. Ahora debemos de acceder al contenido del template. Entonces lo vamos a almacenar en la constante templateRow. Y vamos a escribir template.content. Listo, entonces vamos a crear una variable que se llame TableRow, la cual va a ser una copia del elemento templateRow, es decir, del contenido de este template. Por cada una de las filas se va a crear un clon del contenido del template. Y pues vamos a definir unos LEDs para acceder a los elementos que tienen cada una de las columnas. Vamos a utilizar el método querySelector y vamos a acceder a ellos a través de su clase. Entonces vamos a ponerle el punto y le vamos a poner la clase que tenía, que era mantenimientos fecha. Vamos a crear otro, pero para la descripción. Solamente va a cambiar la clase a la cual va a buscar. Y por último, creamos una columna para la última posición de los datos. Y el query va a buscar el mantenimientos atendió. Esta es la clase que tenía en la última columna. Aquí están, son estas tres de aquí. Entonces, nuevamente, por cada fila accedemos a estos elementos y debemos de asignarles un valor de contenido. Entonces aquí vamos a decir que callFecha es igual al mantenimiento en la columna 2. Así respectivamente con la columna descripción y con la columna atendió. Y por último, al TableBody debemos de agregarle un elemento hijo que va a ser el TableRow, que contiene estos elementos que acabamos de crear. Ahora, si no se devolvió ningún valor, es decir, que no se haya encontrado el texto dentro del Google Sheet, debemos de lanzar una alerta para avisar al usuario de que no fue encontrado ningún registro. Entonces aquí dentro del apartado else vamos a crear un alert y vamos a agregar un string con el mensaje. Listo, entonces vamos a hacer una prueba. Entonces actualizamos y agregamos un texto. 10.25.36, que es el que ya sabemos que ya está por default, y fíjate que sí se llenó los dos inputs, pero no se agregaron los valores de texto aquí. No ocurrió ningún error. Entonces, como sí se insertaron las filas y los valores en los inputs, vamos a checar dentro del código a ver qué pudiera ser. Y aquí está.
A cada una de las columnas no le asignamos la propiedad text content, que es donde se va a asignar el valor del array. Aquí está y aquí está también. Entonces ahora sí, última prueba. Vamos a recargar. Asignamos un número, puede ser el mismo. Y aquí está ya también. Ahora sí, ya se llevó la información. Nada más que hay otro pequeño problema. Fíjate que aquí las columnas no coinciden. Como que hay dos columnas dentro de la fecha. A ver, vamos a revisar. Aquí está nuestro table row y pequeño detalle, no cerramos los table headers. Estábamos abriendo otros en lugar de abrirlos. Entonces aquí está. Y aquí está. Vamos nuevamente a hacer otra prueba, a ver si no hay otro error o a ver cuál es el nuevo. No, ya no salió. Entonces aquí está, perfecto. Ya tenemos la tabla HTML con los registros que encontró dentro del Google Sheet. Vamos a cambiar de número. Vamos a ver este de aquí, el 103642. Y aquí está, lista nuestra tabla, perfecta. Ya tiene aquí la información, el tipo de artículo y los mantenimientos que se le agregaron a este artículo. Si asignamos un valor totalmente desconocido, aquí está el alert que nos dice que no hay registros adecuados y se borra la información de la tabla. Si te sirvió el video, dale like, comenta, comparte, invítame a un café o las 4 cosas juntas, ¿por qué no?